Dios les bendiga, Iglesia, Jesús Roca de Salvación, a cada uno de los hermanos que nos ve a través de este medio, la paz de Dios. El día de hoy atenderemos a la Escritura y siempre deseando ser buenos administradores de Dios, y sobre todo en lo que Él nos da. Y una parte de esta es el tiempo. Por medio de la palabra de Dios somos instruidos, además somos invitados a aprovechar bien el tiempo, porque Cristo viene por su Iglesia. Y esto de aprovechar bien el tiempo, veamos qué es aprovechar. Aprovechar es utilizar las cosas de tal forma que se saque la mayor ganancia. Por ejemplo, cuando usted, hermana, a lo mejor va a hacer unas cortinas, dice, con la tela que me quede voy a hacer unos almohadones. Entonces aprovecha esa tela lo más que se pueda. ¿Cuál es el consejo, hermanos? Aprovechemos las oportunidades que se nos presenten. No es malo que saquemos provecho de las cosas, es decir, saquemos beneficio de algo. Solo recuerden, algo que les he pedido mucho y les he invitado: no pasemos por encima de nadie y también en todo seamos honestos. Un buen administrador se encarga de sacar la máxima utilidad de las cosas en el momento oportuno, así como de hacer un buen uso de las mismas. En la tarea de administradores que tenemos cada quien, vemos entonces lo referente, hermanos, ahora al tiempo, ya que en algunas personas es algo que dicen, no tengo, hay familias que dicen, yo no tengo tiempo. Y sobre todo, nosotros como hijos e hijas de Dios, se nos da a nosotros la instrucción, hermanos, de aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, hermanos, y se le está acabando, se nos está acabando ese tiempo a muchas personas en esta tierra. En el área espiritual, también tenemos que aprovechar el tiempo. Por ejemplo, hermanos, en la vida, en nuestra vida cotidiana, hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya viví muchos días o tengo por vivir muchos días, 50, 60, 70 años. Por ejemplo, dice la Escritura en Salmos 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Podemos observar en este pasaje que dice, los más robustos son de 80. Hay hermanas y hermanos que han tenido la bendición de vivir aún más tiempo, pero debemos considerar lo que dice el mismo pasaje. Pronto pasan y volamos. Por ejemplo, 80 años. Si lo vemos en días, son 29,200 días. Son muchos días, podemos pensar algunos de nosotros, y muchas personas pueden estar pensando, me hacen falta muchos días por vivir. Mas sin en cambio, en la situación global que sufre la humanidad, esto, hermanos, nos está llevando a una realidad que siempre ha existido. Hay cementerios llenos de niños, adolescentes, señoritas, jóvenes, adultos, ancianos, que no tuvieron el tiempo. Debemos pensar como el salmista y pedirle a Dios que nos permita contar nuestros días para traer sabiduría a nuestro corazón. Aprovechemos el tiempo en las cosas de Dios, como lo enseñó el Maestro, pues lo escribe Mateo en su Evangelio, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se nos invita a seguir en el orden que Dios ha establecido, que Jesús nos mostró, de tal forma que las cosas de las cuales tenemos necesidad van a ser añadidas siempre y cuando busquemos primeramente el reino de Dios. Es importante sí congregarse, mas en cambio hoy no podemos hacerlo por restricciones sanitarias, por nuestro bien. Pero debemos de tener, hermanos, cada uno en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, el deseo de buscar las cosas de arriba. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de oír las predicaciones, hermanos. Esto debe ser una forma constante. No es cada que te acuerdes, no es para cuando tengas tiempo, hermanos. La instrucción de Jesús es buscar su reino primeramente. Siendo entonces, hermanos, el orden que establece Jesús y siguiendo este orden, una vez que buscamos a Dios, debemos aprovechar bien el tiempo, hermanos, bien el tiempo con nuestras familias, bajo la bandera del amor, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3, del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme en las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En las familias cristianas debemos de marcar la diferencia. Hoy día, hermanos, con este encierro de la pandemia, la Secretaría de Gobernación en México reporta que en los hogares ha aumentado la violencia 120%. Inclusive la ONU dice que el mundo tiene una violencia intrafamiliar, por ejemplo, del 55% agresión física, el 48% agresión psicológica. Inclusive da recomendaciones a todos los países como implementar políticas más fuertes que protejan a los niños. Por ejemplo, aquí en México se le llama la supremacía del niño o de la niña. Por ejemplo, también dice que se debe de asegurar el acceso universal al Internet para que todos los niños, las niñas, adolescentes puedan hermanos, tener este acceso y las áreas estén cubiertas. Así, hermanos, como que tengan dispositivos electrónicos. También inclusive habla de una protección universal, es decir, las familias viviendo del Estado. Entre otras cosas, hermanos, la ONU puede tener muchas ideas, nuestro país puede tener muchas ideas, pero todas ellas dejan fuera a Dios. Podrá tener la familia protección social, política, económica, pero siempre les faltará la protección que viene de lo alto, la protección de Dios, porque dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo que también, hermanos, es un punto de intercesión para la iglesia, para que oremos nosotros, hermanos, cada familia, oremos por las familias de la congregación, oremos por los niños, las niñas, jóvenes, señoritas, hermanos, los ancianos, los adultos, hermanos, para que Dios nos guarde, hermanos, de esta violencia, de padres violentos, de hijos iracundos, hermanos, y no me refiero solamente a los que no conocen a Dios, sino también a aquellos padres de familia o madres que se encuentran en su hogar, que son violentos, que son rencorosos, que son vengativos, aún diciendo que conocen a Dios. La familia cristiana se ama, la familia cristiana busca la armonía en el hogar. Recuerdo, hermano, aquel himno que dice: no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar, que lleva por título Hogar de mis recuerdos. Hermanos, Dios hace su parte, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y, como buenos administradores, el tiempo que Dios nos da en esta tierra, debemos entonces también, además de vivir en santidad, de vivir en buena paz con nuestras familias, también debemos de compartir el Evangelio, como lo refiere el apóstol Pablo en carta a los Romanos 10, 8, 16. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, es cierto, nosotros tenemos que predicar, no todos van a creerlo, no todos lo oirán, pero es importante que nosotros compartamos, hermanos, el Evangelio, que aprovechemos bien el tiempo que aún tenemos en esta tierra. Qué gran labor tenemos nosotros, qué gran labor tiene la iglesia, y esto no solamente para los predicadores, no es solamente para los evangelistas, no es solamente para los pastores. Todos los que hemos experimentado el poder de Dios podemos compartir sus maravillas. La gente necesita oír el mensaje de salvación. Y hermanos, si en ti no está el obedecer a Dios, muchos se perderán. Estamos viviendo tiempos finales.
Aprovechemos el tiempo para orar por nuestro país. Oremos por México, por las personas que han sido puestas en autoridad, hermanos, de tal forma que podamos vivir quieta y reposadamente. Esforcémonos, pidiémosle a Dios, hermanos, que Dios toque el corazón, hermanos, que nos haga sentir la necesidad de nuestra sociedad. ¿Y cómo aprovecharás bien tu tiempo espiritualmente? Prediquemos el Evangelio, leamos la Biblia, preparémonos para que cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia, hermanos, nosotros podamos buscar en todo tiempo la llenura de su Espíritu para que podamos oír el toque de la final trompeta. Los hijos y las hijas de Dios aprovechan bien el tiempo. ¿Cómo lo harás tú? Hagámoslo, hermanos. Seamos buenos administradores. Iglesia de Cristo, aprovechemos el tiempo. No sabemos cuánto tiempo tendremos en esta tierra. No sabemos cuánto tiempo nos dejará el Señor Jesucristo. Qué bueno que has hecho muchas cosas, pero ¿y las que no has hecho? Y todo lo que tienes pendiente. Y la oración por tus hijos que no se encuentran en el camino de Dios. Y la oración por las familias que se han separado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos poco tiempo. Aprovechémoslo. No lo gastemos solamente en televisión o internet, sino que oremos, leamos la Escritura. Hermanos, es tiempo que la Iglesia de Cristo aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo en casa, con familia. Y oremos. Oremos para que el Señor pueda bendecirnos. Señor y Dios, en esta tarde te bendecimos y te honramos. Gracias, Padre, porque tú nos das al día de hoy el tiempo. Tenemos tiempo. Ayúdanos a ser entendidos, Padre Celestial. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí en esta tierra. No sabemos cuánto tiempo viviremos nosotros. Pero, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos permitas traer sabiduría a nuestros corazones. Ayúdanos. Te pedimos, oh Dios, por todas las personas, por las familias de la iglesia. Guarda sus vidas, sus corazones. Hay familia, hay iglesia que ha partido, que se ha tenido que ir de este mundo y ha perecido, ha fallecido. Y tal vez ha dejado algunas cosas en el tintero, cosas por hacer. Tal vez dijo, no tuve el tiempo, o lo tuvo y no lo hizo. Que podamos honrarte, Padre Celestial, que podamos bendecirte, que podamos, oh Dios eterno, establecer las promesas, Padre, que tú nos has dado a nuestro corazón. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Podemos declarar el libro de los Salmos número 23, que a la letra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la paz de Dios, que Dios les bendiga.